Inicio la transmisión. Ya. Buenas tardes, soy Soledad Hernández, secretaria ejecutiva de Fundar. Vamos a presentar en general las líneas que tienen que ver con artes visuales y luego vamos a ir avanzando en más detalle en cada una de ellas. En general, el Fundar de 2017 está dividido, como siempre, en Fundar regional y nacional, y las líneas que reciben proyectos de artes visuales no son solamente la de fomento de las artes visuales de Fundar nacional, y tampoco solamente la de creación artística de Fundar regional. Esas son las que en general son las que tienen más proyectos de artes visuales en sus postulados. Pero además se pueden recibir proyectos de artes visuales en otras líneas que en el Fundar Nacional pueden ser infraestructura cultural, formación y este año en particular el centenario de la Taparra. En el caso de Fundar Regional, también pueden postular proyectos de artes visuales según las modalidades específicas de cada región en culturas regionales, en culturas migrantes, en patrimonio cultural, en cultura tradicional también, especialmente creación artística, difusión y actividades formativas. Es decir, hay bastantes líneas en las que las artes visuales pueden presentar sus proyectos dependiendo de cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de infraestructura cultural, se puede financiar para, eh, equipamiento para cualquier tipo de infraestructura que entregue financiamiento, perdón, tipo de infraestructura que entregue programación artística en artes visuales y en la línea de formación se puede postular a estudiar tanto posgrados como cursos de especialización también en artes visuales. En el caso centenario de Violeta Parra, los proyectos principalmente, por supuesto, tienen que tener foco en el centenario mismo, pero pueden ser del ámbito de arte visual. En el caso de creación artística, Fonda Regional, se postulan tanto proyectos de artes visuales como de artes escénicas. Vamos a ver específicamente la línea de fomento de las artes visuales de Fundar Nacional primero. Esta línea tiene por objetivo ofrecer financiamiento total o parcial, como casi todas las líneas del concurso, para proyectos de investigación, creación y producción o solo producción, así como difusión. Todos estos proyectos deben contribuir al desarrollo del ámbito disciplinario en que se inscriben, en este caso, artes visuales. En el caso de Fundar Nacional, ya que esta línea está en Fundar Nacional, se privilegiarán los proyectos que se ejecuten principalmente en regiones del país distintas a la región metropolitana, en especial aquellos proyectos que se ejecuten en comunas distintas a las de capitales regionales. Este privilegio va a quedar registrado en el criterio de evaluación aporte a la descentralización que vamos a explicar más adelante. En general, para todas las líneas, y en esta línea también se incluye, los seleccionados van a tener que se les va a solicitar realizar una actividad de difusión del proyecto en establecimientos escolares de educación pública y en las comunidades próximas a ellos. Esto, al momento de postular, se presenta como una propuesta en la formulación del proyecto que no se evalúa, es decir, solamente se chequea que esté esta propuesta. Luego, al momento de ser seleccionado, lo que se hace es, en la firma de convenio, presentar un compromiso del establecimiento escolar y de las comunidades próximas a ello, donde se establezca un plan para realizar esta actividad de difusión. Y luego, bueno, al entregar informes también se comunica cómo se ha realizado.
Es importante también considerar que esto, que se exige a todos los fondos públicos, todos los seleccionados, es financiado por los mismos seleccionados, es decir, no se incluye en el presupuesto del proyecto presentado. Es una forma de contribuir a la comunidad luego de ser seleccionado y beneficiario de un fondo público. En el caso de la línea de artes visuales, debo recordar también que los ámbitos que pueden postular acá son las mismas artes visuales, nuevos medios y fotografía. Para cada uno de ellos hay ciertos montos determinados. En el caso de las distintas modalidades de concurso, también hay montos determinados, o sea, monto por modalidad y por ámbito artístico. De las modalidades, creación y producción o solo producción, es importante también tener en cuenta que se presentan proyectos de hasta 12 meses de duración y que pueden postular personas de todo tipo de experiencia, es decir, personas que están empezando y también personas que llevan una trayectoria mediana. Para aquellas personas y grupos y personas jurídicas que tengan mayor trayectoria en artes visuales, se puede postular a proyectos de un máximo de 24 meses de duración. Estos proyectos pueden aspirar también a 60 millones de pesos, los anteriores a 30 millones de pesos. La trayectoria en artes visuales está definida en las bases y requiere de 8 años previos a la presente convocatoria, una trayectoria donde haya habido actividad artística, exposiciones nacionales e internacionales, premios, distinciones, crítica, todo eso se debe presentar para argumentar que es un postulante que puede aspirar a esta submodalidad de trayectoria en artes visuales. También es importante que sepan que todas las modalidades de creación, como esta, creación y producción o solo producción, van a tener doble mirada. Eso significa que el proyecto que ustedes presenten va a ser visto por 2 evaluadores por separado, quienes van a revisarlo, van a darle puntaje y van a presentarlo en una mesa colectiva de evaluación. Esto se realiza para tratar de dar mayor validación a la evaluación y tratar de comparar visiones que pueden ser contrapuestas. En la modalidad de investigación de artes visuales, se entrega financiamiento a proyectos de investigación teórica y desde la práctica disciplinar. Esto significa que los proyectos no solamente tienen que ser académicos o teóricos, sino que también pueden ser académicos, no académicos, desde la práctica. Es decir, puede hacerse una investigación que hable sobre técnicas, sobre improvisación y se analice de una manera reflexiva esta práctica que se ejecuta. Es decir, puede ser, como decía anteriormente, teórica o también práctica. En la descripción de la modalidad de investigación van a poder ver el mayor detalle de algunos ejemplos de proyectos que se pueden realizar en esa modalidad. En la modalidad de difusión también es importante observar que hay una submodalidad, la submodalidad de festivales, de muestras. Es decir, se pueden postular proyectos que sean de difusión en general, los proyectos que se hacen normalmente, pero también se pueden postular muestras de artes visuales que aspiran a un monto mayor, a un monto, en este caso, de 50 millones de pesos para proyectos de hasta 12 meses de duración. En esta línea es muy relevante, muy postulada, y quisiéramos ver un poco más detalle, además de los documentos obligatorios. Por favor, es crucial revisar los documentos obligatorios porque eso define la admisibilidad. Es decir,
lo que se debe presentar para poder ser evaluado. O sea, en los documentos obligatorios que voy a nombrar ahora son realmente necesarios, han sido reducidos desde el año pasado, para llegar a un número mínimo de los que son necesarios para evaluar. Una cosa antes de los documentos obligatorios que quisiera agregar es que esta línea financia total o parcialmente. Eso significa que también pueden presentarse proyectos que superen el monto máximo de la modalidad en la que se está postulando, monto máximo por proyecto. Pero siempre se puede solicitar ese monto máximo y el resto de los costos del proyecto tienen que ser cubiertos con un cofinanciamiento. Ese cofinanciamiento se comprueba a través de una carta firmada que indique exactamente el monto que se aporta de los recursos extras a ese monto máximo que aporta el Fondar y quién lo aporta y que ese quién lo firma. Antes de seguir, también quisiera recordar que el Fondar Nacional, en la línea que estamos hablando, cierra el 26 de julio. En caso de Fondar Regional, cierra el 28 de julio. Estamos recibiendo sus preguntas y respondiendo la mayoría de ellas de forma abierta para que puedan ver también otras personas las respuestas. Bueno, los documentos obligatorios, como les decía, en la modalidad de creación y producción o solo producción, se debe presentar una propuesta creativa. Esto significa que, espera un segundo, que el documento debe describir la obra a realizar y puede contener dibujos, croquis, esquemas o bocetos con apuntes de detalles esenciales y generales de la propuesta. Siempre pensando que lo que se hace al formular el proyecto y al adjuntar estos documentos obligatorios estamos relatando de qué se va a tratar nuestro proyecto a estos evaluadores, y en el caso de esta línea, los jurados que lo revisen. Por lo tanto, hay que pensar esta propuesta creativa como una información relevante para que se entienda qué es lo que vamos a hacer como proyecto. Y el otro documento que es obligatorio, y es obligatorio en casi todas las líneas de Fondar, son los compromisos de exhibición y o difusión. Porque lo que se financia es la creación, pero también que se exhiba, que se muestre el proyecto financiado. Los compromisos de exhibición o difusión son documentos firmados por el administrador, director, directora u otro encargado o encargada de aquellos espacios, infraestructura o medios de comunicación existentes que se usarán, que serán parte de la estrategia de difusión. También se puede hacer cotización del espacio, infraestructura o medios de comunicación indicados en la formulación de proyectos cuando se requiera. Ahora, es importante también pensar que si donde se va a difundir o exhibir es un medio de difusión que aún no existe, por ejemplo, un sitio web, y que va a ser desarrollado en el transcurso del proyecto, no se va a solicitar este documento. Luego, en los documentos obligatorios hay requerimientos que tienen en su título, al lado dice si corresponde. Esto significa que debe el postulante ver si realmente es necesario adjuntarlo. Entre esos documentos está la carta de compromiso del cofinanciamiento, que como explicaba, no es siempre necesario. A veces uno pide un monto que es suficiente con lo que Fondar aporta para realizar el proyecto. Entonces no se necesita un cofinanciamiento. Además, ninguna línea de Fondar exige cofinanciamiento, es solamente voluntario. El otro documento que se incluye solo si corresponde es la autorización o cesión de derechos de autor. Esto se adjunta si el proyecto comprende el uso de obras protegidas por el derecho de autor, cuyos titulares son personas naturales o jurídicas distintas del postulante.
Si una obra, por ejemplo, está inspirada en otra, no necesariamente tiene que presentar esta autorización o cesión de derechos de autor. Pero si la involucra, si la incluye, sí, si la va a presentar como parte de la obra completa, del proyecto completo. Lo otro que también es un documento obligatorio siempre que corresponda es la individualización de directores constituyentes, socios o accionistas en caso de que el postulante sea una persona jurídica con fines de lucro. Es decir, si no es una persona jurídica con fines de lucro, y si no es una persona jurídica, es una persona natural, no deberá acompañar este documento. En el caso de los proyectos que postulan a creación, pero la submodalidad de trayectoria en artes visuales, a los documentos que ya comentamos se debe agregar antecedentes de relevancia. Estos son documentos que apoyen los antecedentes de trayectoria y relevancia del postulante y de su equipo de trabajo. Es importante considerar que se va a ver la trayectoria de la suma entre el responsable del proyecto y del equipo de trabajo. No solamente del responsable del proyecto y no solamente del equipo de trabajo. Se van a revisar ambos antecedentes, por eso es importante presentar en documento antecedentes de relevancia de el responsable o la responsable y el equipo de trabajo también. Deberá presentar como mínimo 2 documentos que contengan lo siguiente: cartas de recomendación siempre firmadas, si no, no son consideradas, registro de participación en bienales o certámenes relevantes, registro de reconocimientos y premios, entre otros. Esos son ejemplos de lo que se puede incluir en estos antecedentes de relevancia. En la modalidad de investigación, se debe presentar los mismos documentos que hablamos hace un momento, los compromisos de exhibición y difusión, y estos otros documentos sí corresponden, tanto la carta de compromiso de cofinanciamiento, autorización o cesión de derechos de autor, y la individualización de directores constituyentes, socios o accionistas, si es que es una persona jurídica con fines de lucro. Esos son solamente en esos casos, pero siempre se debe presentar el avance de la investigación propuesta. Por favor, observar que aquí se describe que es un documento que manifiesta la hipótesis y metodología a desarrollar por él o la investigadora, de no más de 15 páginas, tamaño carta, a doble espacio. Esta limitación y esta definición tiene que ver con dar las mismas oportunidades a todos los postulantes. Por eso se pone un tope de avance de la investigación propuesta. Hay una sugerencia de tipografía y de tamaño que es solo sugerencia, no es obligatorio. En el caso de los proyectos de difusión, lo que hay que incluir son maquetas, pilotos, demos o soportes de difusión, es decir, material físico o digital que permita apreciar el producto final de acuerdo al soporte comunicacional propuesto en la estrategia de promoción y difusión de medios o páginas web no existentes y desarrolladas por el proyecto. Si el proyecto contempla la propuesta de soportes de difusión, solo hay que incluir maquetas y soportes gráficos, no el producto final, porque se está postulando para elaborar ese producto final. Esto se explicita porque han llegado anteriormente bastantes preguntas al respecto. Se confunde la maqueta con un proyecto, un producto que esté más desarrollado. Es solo una maqueta, un piloto. También en esta modalidad de difusión se incluyen compromisos de exhibición o difusión, como hablamos anteriormente, y los otros documentos que se incluyen solamente si corresponde. En la submodalidad de organización de festivales, encuentros y muestras, en el caso de artes visuales son más bien en estos dos últimos, se solicita como documento obligatorio el respaldo de selección para festivales. Esto significa que hay que adjuntar un documento que describa los aspectos que permiten entender a los evaluadores y jurados el modo en que se realizará la selección de los artistas. Es una descripción de la programación de las obras y el montaje, en caso de que en el proyecto haya montaje, por supuesto. En definitiva, es un relato, así como lo mencionaba anteriormente, que explique
cómo es que se va a realizar la selección de estos artistas para este encuentro o la muestra. También se pide un presupuesto general del proyecto. Esto va más allá del presupuesto que se incluye en la formulación, porque en el caso de las muestras, eh, hay que poner mayor detalle. Es importante la última línea de este documento que dice: se debe incluir el ítem, monto y porcentaje que representan respecto del total. El documento de compromiso de acceso y difusión también está solicitado, y se pide también el compromiso de los participantes. Es importante ver bien la descripción de esto. Dice: documento que acredite la participación de las obras y o artistas programados, y este documento debe estar firmado por quien participará en el evento. Si el festival, encuentro o muestra tiene parte de los invitados en un concurso, no con los nombres ya definidos, sino que los va a definir durante el proceso, tiene que presentar este compromiso de los que sí están programados, es decir, como dice tal cual la descripción, obras y o artistas programados. El otro documento que es obligatorio es el registro de prensa audiovisual y visual de las propuestas. Lean bien cómo se describe. Dice: en el caso de existir versiones anteriores, ahí hay que adjuntar material de prensa audiovisual o fotográfico. Esto quiere decir que si no hay versiones anteriores, igual se puede postular. No son un requisito. Pero en el caso de existir versiones anteriores, se va a pedir este registro. Esos son los documentos obligatorios de todas las modalidades de esta línea. Vamos a avanzar a la otra línea que tiene las principales postulaciones de artes visuales, y es la línea de creación artística. Esta línea está en Fundar regional. Se puede postular proyectos de artes visuales y también de artes escénicas. Dentro de las artes escénicas son las circenses, de la danza y el teatro. Así que se van a evaluar todo este tipo de proyectos en una mesa conjunta. Esta línea es bastante postulada desde las mismas regiones, personas que prefieren optar a otro monto, a ser comparados con otros proyectos de su misma región, y que tienen otro tipo de foco. Muchas veces tienen que ver con una puesta en valor de la obra regional o de temática que está vinculada a la misma región. Los seleccionados de esa línea también deben presentar actividades de difusión del proyecto financiado en establecimientos escolares de educación pública y en las comunidades próximas a ellos, por supuesto, si es que son seleccionados. En esta línea de Fonda Regional, el monto máximo por proyecto es de 18 millones. También aquí se habla de un financiamiento total o parcial, es decir, también se puede agregar un cofinanciamiento. En el caso de esta línea, así como todas aquellas de Fondar Regional, en las bases ustedes pueden revisar que cada región ha asignado un monto específico para esta línea en particular. Es decir, hay que revisar si en su región hay una cantidad que les permita postular. Por supuesto, siempre les va a permitir postular, pero cada una de ellas va a tener distintos énfasis. Es decir, hay regiones que tienen mayor énfasis en otras líneas como patrimonio o actividad formativa, y otras que han puesto bastantes recursos en la creación artística. En esta línea se pueden postular proyectos, como la mayoría de los proyectos de Fondar, de hasta 12 meses de duración. En la mayoría, voy a pasar a un tema un poquito más general, pero la mayoría de las postulaciones, los proyectos deben iniciar desde el 1 de marzo del 2017 en adelante.
Desde el 1 de marzo se puede partir en la ejecución con los gastos del presupuesto y también se podría partir hasta el 31 de diciembre de 2017. Lo importante es que el inicio sea durante el 2017 y dure 12 meses móviles, ¿no? Solo hay dos excepciones para esta regla del 1 de marzo. Una es la que cuando se postulan festivales, en la línea de difusión del regional y las modalidades de difusión de las líneas artísticas del nacional, se pueden postular proyectos que inicien en enero. Asimismo, se podría postular, no habría problema en postular proyectos en la línea de formación que inicien en enero. Esas son las únicas dos excepciones, la línea de formación y las modalidades relacionadas con festivales, ferias, muestras. En la línea de creación artística que estamos viendo, tampoco se exige cofinanciamiento, pueden postular personas naturales y jurídicas. El periodo de convocatoria, en el caso Fondo Regional, repito, cierra el 28 de julio. Y los documentos obligatorios de esta línea en particular son similares a los de la línea de Fondo Nacional. Y vamos a revisarlos uno por uno. En el caso de creación, hay que mirar en las bases donde dice área de artes visuales, porque también pueden postular artes escénicas en esta línea. Al postular a creación en el área de artes visuales, se debe presentar una propuesta creativa, tal como en el Fondo Nacional, compromisos de exhibición y o difusión, tal como Fondo Nacional, y estos mismos otros documentos que mencionamos anteriormente, que son la certificación de aportes propios de tercero o financiamiento, autorización de cesión de derechos de autor e individualización de directores, constituyentes, socios o accionistas. Eso solamente si se requiere. Por favor, es importante considerar que al realizar la admisibilidad, estos documentos son son imprescindibles, ¿ya? Solamente pueden ser evitados aquellos que no correspondan, en caso, un ejemplo puntual, de que el postulante no sea una persona jurídica con fines de lucro. En ese caso no presentaría el último documento mencionado. Tanto esta línea como las demás de Fondo Regional tienen 4 criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son coherencia, currículo, presupuesto y calidad. Voy a explicar en esta línea en particular, pero estos criterios aplican a la mayoría de los proyectos presentados en Fondar, tanto regional como nacional. La coherencia es la adecuada conexión entre los objetivos, fundamentos y estrategias o descripción del proyecto. Es importante ver que estamos hablando del proyecto, siempre del proyecto. O sea, que al momento de armar los objetivos, se realicen actividades para cumplir ese objetivo. Eso presenta coherencia. En el caso del currículo, lo importante es la calificación y competencias acreditadas del postulante y su equipo de trabajo para la realización del proyecto. Es relevante ver que aquí dice postulante y su equipo de trabajo, es decir, se suma la experiencia tanto del postulante como del equipo de trabajo como currículo. Y currículo no es necesariamente un estudio formal. En general, en los ámbitos de Fondar hay bastante oficio, por lo tanto, lo que se pide aquí son competencias para realizar este proyecto en particular. No necesariamente deben tener una formación académica relacionada, sino que ojalá experiencia en proyectos similares. En el caso del presupuesto, la descripción es viabilidad técnica y financiera de la propuesta. Eso
También le explico porque a veces hay confusiones. El presupuesto bueno, el presupuesto que va a tener un buen puntaje, no es el más barato y tampoco el más caro, porque a veces se piensa que el más barato es más valorado, igual que el más caro es valorado porque se usan materiales de mejor calidad. No, no es así. Lo que se observa es que el presupuesto permita que se realice el proyecto, es decir, que haya viabilidad técnica y financiera. En el caso del presupuesto también es importante que se realice muy bien el momento de presentar el equipo de trabajo, cómo se van a pagar los contratos. Los contratos de trabajo se tienen que apegar a la legislación vigente. Se puede observar información en nuestra página de Fondos de Cultura, donde se sugiere la forma de contratación dependiendo del tipo de trabajo a realizar. Si hay subordinación y dependencia de un artista, debe ser contratado por la ley de contratación de artistas. Si hay un contrato a una persona que va a trabajar varios meses y va a responder a una jefatura, que una persona que no es artista, se hace un contrato de trabajo. Y por último, está la opción de honorarios. Pero es más bien una excepción, tiene que ver con un trabajo puntual. El criterio de calidad es la valoración de las características generales y particulares de la propuesta en atención, entre otros aspectos, a su idoneidad, pertinencia, coherencia, eficacia y eficiencia. Es decir, es el criterio más complejo de todos y aborda una gran cantidad de factores para poder ser evaluado. En el caso de Fondar Regional y en particular creación artística, hay una instancia de evaluación posterior, que es el jurado. Esta línea tiene una primera revisión individual de los evaluadores, que es doble mirada, como expliqué anteriormente. Luego se hace una evaluación colectiva en una mesa, donde se preseleccionan los proyectos y todos aquellos que tengan más de 81 puntos pasan a ser elegibles. De este grupo se reúne un jurado que revisa todos los proyectos elegibles y los evalúa según el criterio de impacto regional. Esto es un factor muy importante a considerar porque el criterio de impacto regional es la medición de la relevancia y huella del proyecto, tanto para el postulante como el campo artístico, cultural y social de la región en que se ejecutará. No es necesariamente la llegada a mayor cantidad de público. Estamos hablando de una relevancia y huella que está muy vinculada a la trascendencia del proyecto. Es bastante difícil evaluar este criterio, pero es el criterio que el jurado debe realizar para poder seleccionar dentro de los proyectos elegibles. Una información también general es que todas las líneas que tengan jurado este año tienen una ponderación distinta a la del año anterior. El año anterior la evaluación del comité de evaluadores valía 25% y el jurado 75%. Este año es para los evaluadores un 40% y el jurado un 60%. El jurado finalmente, con el monto asignado a esta línea en particular, va a ir asignando los recursos de mayor a menor puntaje a medida que van bajando y, por supuesto, hasta donde los recursos alcancen. Luego de eso se puede crear una lista de proyectos, lista de espera. Ante proyectos de igual puntaje, por si se lo preguntan, se van a haber realizado los puntajes específicos de cada criterio. Porque cada criterio anteriormente descrito, estos 4 que mencioné, tienen cada uno un puntaje. Y si hay algún proyecto
que tiene el mismo puntaje final que otro, se va a desempatar revisando el puntaje obtenido en cada uno de los criterios, partiendo por el criterio de calidad. En todos los proyectos, no solamente en esta línea, las personas que los evalúan y los jurados pueden hacer una excepción en la selección. Esta excepción es un ajuste al presupuesto solicitado. Cuando hay un proyecto que está muy bien evaluado, pero tiene una observación al presupuesto, el jurado lo puede aceptar, lo puede seleccionar, restando hasta un 10% del total de los recursos solicitados. Esto permitirá aceptar proyectos que tengan alguna falla en el presupuesto, pero que tengan una muy buena evaluación en los otros criterios. Estas líneas, como les decía, son las principales para la postulación de artes visuales, pero también hay otras líneas donde pueden postular artes visuales que deberían observar, y vamos a ir a la primera línea. Centenario de Violeta Parra es una línea que está solamente para el próximo año, para el centenario, tiene un máximo de 15 millones de pesos y en ella pueden postular, como pueden ver en el PowerPoint, ámbitos de todos los ámbitos que postulan a fundar, que son 15. Entre ellos, la primera que sale es artes visuales, fotografía, teatro, danza, arte de circense, artesanista, bueno, los medios también, que son las personas que están hoy día en esta charla. También se puede postular a formación, como adelanté hace unos momentos. Las personas que están en el ámbito de las artes visuales pueden postular a la modalidad de becas de posgrado y a la modalidad de becas de especialización. En el caso de becas de posgrado se pueden postular proyectos de hasta 24 meses y con un monto máximo de 30 millones de pesos. Aquí en las becas de posgrado se puede postular a magíster o doctorado. El magíster se puede financiar por la duración general del magíster completo y el doctorado se pide que se financie los últimos 24 meses los doctorados, que se tenga ya una tesis aprobada. Esto es para poder dar término a los doctorados que se financian. En el caso de las becas de especialización, se puede postular a todo tipo de cursos, talleres, talleres con maestros, no necesariamente tiene que ser educación formal. Y en ninguna de las dos modalidades se exige estar aceptado. Lo que se pide es que se presente la tramitación de la postulación. Esto puede ser un mail de respuesta de la institución o de la persona que va a hacer la capacitación, o la formación en este caso, y que diga que ha recibido los antecedentes y se encuentra en proceso de revisión para aceptar esta postulación. Si es que su proyecto es seleccionado al momento de la firma de convenio, que se realiza en este caso en diciembre, se debe tener la aceptación. Ya en ese momento sí se requiere esa aceptación. Un caso especial de Fondar, ya que casi todas las líneas, excepto esta modalidad de becas de especialización, deben postular personas mayores de 18 años. Aquí pueden postular menores de 18 años, que en algunos ámbitos de Fondar se da bastante que hay personas muy jóvenes que están ya realizando la disciplina. Pueden postular menores de 18 años para becas de especialización dentro del país. Esas personas, si son seleccionadas, deben presentarse a la firma de convenio con su representante legal. En el caso de infraestructura cultural también pueden postular proyectos de artes visuales y, bueno, en este caso, como dice el objeto de la convocatoria, es importante ver que se puede postular hasta 50, proyectos de hasta 50 millones de pesos. Hay un programa de infraestructura cultural del Consejo de la Cultura que inicia el financiamiento en los 50 millones de pesos en adelante. Nosotros llegamos a 50 millones de pesos y nos enfocamos principalmente
en las mejoras en la infraestructura de espacios destinados al desarrollo artístico y cultural. El objetivo de esos espacios debe ser promover estos ámbitos que financia el fondo, y el objetivo del proyecto debería ser potenciar la calidad de la oferta programática. Aquí se consideran equipos y equipamientos, obras menores y adquisición de infraestructuras culturales medianas, las cuales pueden ser financiadas por esas pueden ser financiadas por el programa de infraestructura pública y privada. La descentralización aquí, el criterio de evaluación de aporte a la descentralización es igual que las demás líneas del Fondo Nacional, pero además incluye comunas de alta prioridad de la región metropolitana. O sea, los agregamos para no perjudicar a aquellas comunas que están dentro del índice de prioridad social de comunas 2015. En el Fondo Regional también se pueden postular actividades formativas de artes visuales. Esta línea financia proyectos de hasta 15 millones de pesos, y el financiamiento es para la organización de actividades formativas y transferencia de conocimiento que deben realizarse en Chile entre artistas, cultores, mediadores y o público. Se da una serie de ejemplos de este tipo de actividades, pero pueden ser otros también. Son seminarios, conferencias, talleres, clases magistrales, residencias, actividades de mediación con la comunidad. Todas estas actividades deben estar vinculadas a los ámbitos que financia el fondo, que pueden ver a la izquierda de la pantalla. Todos estos proyectos deben iniciar desde el 1 de marzo de 2017 en adelante y durar hasta 12 meses. En la línea de difusión de Fondo Regional también se pueden postular proyectos de artes visuales. Esta línea financia proyectos que permitan la visibilización de la disciplina artística. En ella principalmente se realizan proyectos que visibilicen públicamente a los ámbitos del FONDART en medios de comunicación. Esto significa desarrollo de prensa, revistas especializadas, páginas audiovisuales, piezas audiovisuales, radio, web. El formato no debe confundir al postulante. El formato de la difusión puede ser parecido al formato que se requiere en otros fondos, pero si el objetivo es la difusión y hay un plan de difusión asociado, se puede postular una pieza audiovisual, por ejemplo, o un programa de radio para difundir, y no necesariamente tiene que irse a otro fondo. En esta línea hay dos modalidades: el proyecto de difusión, que es más o menos lo que estábamos describiendo, y también está la organización de festivales, carnavales y ferias. Estos festivales, carnavales y ferias, tienen un monto máximo de financiamiento de hasta 30 millones de pesos, a diferencia del año pasado que llegaban solo a 15 millones. La idea es entregar financiamiento para proyectos en que se organizan festivales, carnavales, ferias, encuentros y muestras de cualquiera de los ámbitos de la línea de concurso. La línea de creación artística ya la vimos. Culturas migrantes es una línea que el año se llamaba intercambio intercultural, y en la que se pueden postular proyectos del ámbito de las artes visuales. Es importante aquí que en el equipo de trabajo haya personas extranjeras, pero no necesariamente tienen que ser los responsables de los proyectos. El monto máximo es de 10 millones y el proyecto debe durar hasta 12 meses. En culturas regionales hay una serie de modalidades que pueden incluir proyectos de arte visual, y por eso se recomienda leer cada una de esas modalidades por región. La mayoría de esas modalidades requiere que los postulantes residan en la región. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos para revisar las preguntas que han llegado.
Una de las preguntas que se ha repetido es si se tiene un proyecto que incluye actividades de difusión, si es que hay que hacer otras actividades de difusión en la escuela, si es que ya se tiene incluido un proyecto. Al ser seleccionado, sí, debería agregar una actividad en una entidad de educación pública y otra en las comunidades cercanas a ese establecimiento. Esto se hace sin el financiamiento del proyecto. Es decir, el proyecto que tiene actividades de difusión incluye en su presupuesto recursos solicitados a Fundar para que se realicen estas actividades. Esta otra actividad de difusión, que de la que estamos hablando, que son extra, no tiene financiamiento desde el presupuesto del proyecto. Por lo tanto, también se tienen que realizar, aunque el proyecto sea de actividades de difusión en escuelas. Hay una pregunta también que ha llegado, que es bastante recurrente, y tiene que ver con el cofinanciamiento. Las cartas de cofinanciamiento, si es que se requieren, acuérdense que no son obligatorias, el cofinanciamiento no es obligatorio, deben venir siempre firmadas, siempre. Y no tienen que pasar por notario, son una carta simple que explique quién aporta esos recursos extra, cuántos son esos recursos, y que se firme por esta persona que está ahí individualizada. También es importante recordar que esta carta, si bien el cofinanciamiento no es obligatorio, al presentar un cofinanciamiento voluntario se deben cumplir estas especificaciones que acabo de mencionar. Si no se cumplen, el documento se revisa y si no viene firmado, por ejemplo, el proyecto no queda admisible para ser evaluado. Esto se explica en que si un proyecto pide, por ejemplo, un monto máximo o una cantidad a fundar, pero es más caro, es necesario para los evaluadores saber cómo se va a financiar ese extra. Por eso es que si se presenta una carta de cofinanciamiento que no está debidamente escrita, que no indica el monto, que no está firmada, no se puede evaluar. Por lo tanto, el proyecto queda inadmisible. Por eso es que le pedimos mucha atención a ese tipo de detalles que están en las bases, donde se explica exactamente cómo deben ser presentados los documentos. Han llegado bastantes preguntas respecto de la línea de formación. La línea de formación, como les explicaba, tiene estas dos modalidades. Pasamos a mostrarlas acá. Becas de posgrado y becas de especialización. Es muy importante, no solamente en esta línea, sino que en todas ellas, ver qué es lo que se financia. En esta línea en particular de formación, en esta línea de formación se financia gastos son gastos operativos, también gastos de inversión, y si uno se traslada de una ciudad a otra para estudiar, también se financian gastos de manutención. Si uno estudia en la misma ciudad donde reside, que está viviendo en Chile, no se van a financiar gastos de manutención. Si uno quiere estudiar en la misma ciudad donde reside y está residiendo en el extranjero, este año sí se van a financiar gastos de manutención. Vamos a volver a la muestra de todas las líneas de Fundar nacional y regional. Estamos en paralelo a esta charla respondiendo todas las preguntas que han llegado. Las tres que mencioné recién son las que se han repetido bastante. Y vamos
a pedirles que todas aquellas preguntas que queden pendientes también las envíen a través de los medios que se explicitan en la página de Fondos de Cultura. Esos medios pueden ser correo electrónico, pero también pueden ser llamadas al centro de atención telefónica. Por favor, reenvíen para allá preguntas que en 5 minutos más no alcancen a hacer, ya que esta charla cierra a las 7:30. Para terminar esta charla vamos a revisar los tipos de gastos que se pueden postular, en particular a la línea de artes visuales de Fondar Nacional. Estos tipos de gastos, por favor, revisarlos en cada base de concurso, porque varían un poco, no mucho, pero varían un poco. Y si se solicitan recursos que no se financian, o sea, se solicitan recursos para gastos que no corresponden, no se puede aceptar ese proyecto. Por eso quieren revisar, al finalizar las bases, dice tipos de gasto y se titula el primero como gastos de honorarios, que corresponde a las remuneraciones, corresponden a todos los desembolsos a cambio de una contraprestación de servicios que preste un tercero y que sean necesarios para la realización del proyecto. Aquí les recuerdo que debe seleccionarse en la formulación del proyecto el tipo de contrato y privilegiar aquel contrato por ley de contratación de artistas cuando haya subordinación de dependencia, y el contrato de trabajo cuando haya un trabajo que tenga una jefatura o que responda a esta jefatura por un tiempo determinado. El gasto de honorario debería ser la excepción de este tipo de gasto. Los gastos de operación son aquellos necesarios para la producción y realización del proyecto. Consisten generalmente en gastos por servicios o bienes que no subsisten después de la ejecución del proyecto. Es decir, son bienes consumibles. En este ítem van los gastos de difusión, aquellos que están ligados a la promoción del proyecto y sus resultados. Estos gastos de operación se diferencian de los gastos de inversión porque ellos consisten en la adquisición de bienes que resulten indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto, pero que subsisten después de terminada su ejecución. Con este tema más específico vamos a dar término a la charla de hoy. Les recuerdo que en la página de Fondos de Cultura pueden encontrar las formas de solicitar mayor información a través del centro de atención telefónica, a través de correos electrónicos,
y que también vamos a estar dando, bueno, se están dando charlas en todo el país y también están anunciadas ahí tanto el lugar como la fecha en que se van a realizar. Muchas gracias por conectarse a la charla de hoy.